Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión de análisis de mercado el 25 de marzo de 2025. Esta semana pues nos sorprende, los mercados se recuperan tras un fin de semana donde Trump suavizó su tono sobre las tarifas, dando así un respiro antes del próximo 2 de abril. El Standard & Poor's se está subiendo desde ayer, el VIX cae y pasamos de un miedo extremo que estábamos viviendo ya durante el mes de marzo a una estabilidad relativa. Vamos a revisar entonces qué está impulsando este cambio y qué debemos vigilar rumbo ya pensando en el mes de abril, ¿no? Vamos con el pulso de mercado. El Fear and Greed, el índice que es calculado por CNN, está sobre 29 puntos, subiendo desde la semana anterior que estaba en miedo extremo y acercándose pues a los niveles ya de calma sobre la zona de los 50 puntos. Pues que lo explica, como lo mencioné anteriormente, noticias del fin de semana donde se conoció que Trump podría suavizar su postura arancelaria. Esto ha reducido el impacto que se había esperado tan fuerte para el 2 de abril y ha tranquilizado Wall Street en cierta medida. Los inversionistas entonces han visto una oportunidad de compra en esta corrección. Y el Standard & Poor's, que había caído pues hasta ayer ya cerca de 7% desde su máximo histórico, está mostrando unas señales técnicas que indican estabilidad. Miren ustedes que el indicador RSI está sobre la zona de 50 puntos. El indicador MACD, que está en la parte inferior, muestra un giro a la zona positiva, es decir, potenciales compras. El indicador VIX, que pues no está en la gráfica, pero también ustedes de pronto lo pueden observar, y lo vamos a ver también más adelante, está por debajo de los 20 puntos. Eso refleja una calma temporal. No puedo decir ya que es una victoria, pero pues sí es un avance frente a toda esta, digamos, incertidumbre y fuerte volatilidad que habíamos observado durante este último mes, prácticamente, como lo mencioné, desde el 19 de febrero. Tres reportes de resultados marcan la pauta durante esta semana, a los que debemos prestar atención. En primer lugar, GameStop, esta tarde, tras el cierre de mercado, recordemos que es un icono de los meme stocks que fue impulsado por la red social Reddit, pues va a seguir probando si es cierto que las redes sociales aún pueden mover los mercados. El boom también pues que había por esta cadena minorista, esta compañía que vende juegos y todo lo relacionado con los mismos, pues también vamos a ver qué tan fuerte está el mercado, digamos, de este tipo de activos. Mañana aquí está, el miércoles antes de la apertura de mercado, pues va a dar a conocer sus resultados Dollar Tree, una cadena minorista que va a medir el consumo que podríamos ver en Estados Unidos bajo la presión actual de las tarifas, sobre todo en particular esta compañía. Pues aquí vamos a ver cómo se está afectando el mercado estadounidense contra México por ese incremento del 25%, porque el mismo podría elevar los costos de Dollar Tree. Entonces vamos a ver si los resultados corporativos de esta empresa están siendo resilientes, están buscando que la compañía está resistiendo, digamos, este incremento de tarifas. También mañana en la tarde pues se va a dar a conocer Jefferies, una compañía pues sector financiero, donde vamos a ver dos cosas. Cómo ha sido el impacto de estas tasas altas y segundo, cómo ha sido el impacto también de los temores inflacionarios. Vamos a ver, en otras palabras, cómo la banca está aguantando o está flaqueando a todos estos eventos que vienen ocurriendo durante este año y después de la posesión de Donald Trump. Entonces, son tres compañías bien interesantes, no son las más representativas del Standard & Poor's 500, pero por supuesto que nos van a ayudar muchísimo a ver cómo se está comportando o cómo se está desempeñando mejor el mercado frente a esta zona o a esta, digamos, a esta situación que estamos viviendo en el mercado actualmente de volatilidad, ¿no? Pasemos a este análisis sectorial
interesante porque muestra, bueno, hasta el viernes anterior, cómo el Standard & Poor's en la línea amarilla vemos el resultado mes a mes y en las barras azules vemos el comportamiento en lo corrido del año. Y aquí lo que estamos viendo básicamente son dos cosas. Primero, pues que el mercado en este mes y en el año pues vienen con un comportamiento negativo, pero más interesante aún que durante el mes el único sector que se ha comportado de manera favorable es el sector de energía. Ustedes lo pueden ver con una valorización del 2%. Y en lo corrido del año, el 7 lleva un avance del 7.3%. Miren ustedes que no es muy consecuente lo que está pasando con el sector de energía frente a lo que hemos observado en el mercado de crudo, donde ustedes saben el petróleo incluso alcanzó a estar muy cerca de los $65 el barril, pero de todas maneras no es consecuente ver cómo el desempeño de las empresas versus lo que ha ocurrido con el petróleo. Es una anomalía que se está presentando en este momento y que está directamente relacionada obviamente a la incertidumbre que se ha generado por potenciales presiones inflacionarias, por escasez de crudo y por obviamente lo que está pasando también en la Franja de Gaza. Otro sector que llama la atención definitivamente es el sector salud, del cual hemos venido hablando muchísimo en las últimas jornadas y que efectivamente muestra una resiliencia, muestra una fortaleza, particularmente en esta caída. Recordemos que la semana anterior habíamos visto una gráfica donde veíamos que ese sector era de los pocos que no había rentado negativo en esta corrección tan fuerte, bueno, que hasta la semana pasada iba en el 10%. Y efectivamente en lo corrido del año pues muestra una valorización de 6.2%. Entonces, aquí lo que estamos viendo es en definitiva que todos los sectores han sido golpeados por esta corrección. El Standard & Poor's podría efectivamente ir a buscar esa zona de soporte. Aquí se me olvidó mencionarles, perdón, esta zona de soporte, digamos, de largo plazo, que es la media móvil de 200 días, que es la zona de los 5.700 puntos, y efectivamente a la jornada de hoy estamos prácticamente ahí, ¿no? Ahora lo que falta es ver qué tan fuerte es esa zona de media móvil de los últimos 200 días de 5.700 y si efectivamente podríamos ver la continuidad, digamos, de esta valorización que se ha presentado en las últimas dos jornadas. Si hay señales de calma, efectivamente, y miren ustedes que las opciones put lo reflejan. Aquí lo que estamos viendo básicamente es como la demanda de opciones de vender el contrato de futuro sobre el Standard & Poor's 500. Cuando esta barra o esta línea se encuentra en terreno negativo y muy negativo, lo que se muestra es mucho temor por parte de los especuladores en la bolsa de Chicago. Y cuando está en zona verde, pues básicamente lo que muestra es que hay muchos que ven oportunidades de compra en el Standard & Poor's. Y lo que estábamos viendo en el año 2025, miren ustedes que prácticamente todo el año, desde que arrancó, lo que se había observado era que los especuladores estaban, digamos, con tono muy, muy negativo. Y de manera particular en las últimas dos jornadas, lo que ha ocurrido es un cambio hacia la zona de calma, lo que también está mostrando algo de estabilidad temporal, por lo menos hasta ahora. Otro análisis que me llama la atención es este análisis donde se muestra el desempeño promedio del Standard & Poor's durante los últimos 20 años. Y aquí pues no voy a mostrar que la valorización es positiva en promedio, etcétera, sino que realmente lo que me llamó la atención de este análisis fue ver cómo cuando el mes de marzo es negativo, en promedio, pues lo que vemos después es un avance bien positivo o una corrección o una recuperación mejor del Standard & Poor's en el mes de abril. Esto por supuesto que es un análisis adicional que puede servir para algunos inversionistas que les gusta mucho el tema de la estacionalidad para decir, oiga, aquí hay una oportunidad de entrada. Y efectivamente, pues como lo vimos en las gráficas anteriores, al Standard & Poor's aún le falta 7% para llegar a su nivel máximo histórico.
¿no? En otros mercados adicionalmente pues también se ve algo de estabilidad. Miren ustedes que en el petróleo pues el precio del crudo, que como les había mencionado antes estaba cerca de los $65 el barril, pues ahora se encuentran en ese rango, ¿no? Entre más o menos cercano a los $70, pero en definitiva pues aquí estamos viendo que el petróleo por lo menos por ahora no nos muestra señales de preocupación. Recordemos que en varios análisis de diferentes entidades se ha señalado que un petróleo por debajo de $65 es una clara señal de recesión. Entonces sí, en el largo plazo debemos monitorear esta zona de $65 y más ahora que estamos en una relativa estabilidad, pero definitivamente vienen noticias que nos podrían aguar la fiesta, si lo puedo llamar así. El oro pues está en la zona de los 3.000, ahí no hay mucho que decir. El viernes pasado se conocieron algunos datos de empleo que están mostrando, sí, pues indicios de desaceleración económica, y adicionalmente a eso, Deutsche Market indicó el día de ayer que existe un 50% de probabilidad de recesión. Ese temor pues no es algo nuevo, es un temor que viene ya, digamos, de tiempo atrás. Incluso nosotros vemos la probabilidad de recesión para el año 2026 probablemente entre el segundo y el tercer trimestre. No lo vemos antes, no es una señal que nos preocupe ahora, y más digo yo cuando todo el mercado ya está hablando y ha venido hablando y lo ocurrió y ha ocurrido en el último mes, pues que han hablado mucho de recesión. Entonces no es una sorpresa, ¿no? Algo adicional que también es importante destacar aquí, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero habíamos analizado mucho el spread que existe, espero no ser muy enredado, que existe entre los contratos de futuros del indicador VIX o del índice VIX de corto plazo versus el indicador VIX de largo plazo. Ese spread, cuando se aprieta, incluso cuando se invierte, pues muestra que el mercado está muy preocupado y señala, es una señal que anticipa incluso una caída fuerte en los índices accionarios. Y lo habíamos mirado, pues acá ya es una gráfica de más largo plazo, pero lo habíamos mirado porque sí, efectivamente en la corrección que observamos desde el mes de febrero, pues habíamos observado que ese spread se había ido hacia el lado negativo, lo cual era preocupante. La parte positiva de todo este análisis es que el spread vuelve a la normalidad, lo que se suma a todo lo que he mencionado anteriormente hacia la señal de calma, ¿no? Y pues el indicador VIX está por debajo de los 20 puntos, lo que es una señal de calma temporal. Vuelvo y reitero, muy importante estar pendientes de lo que va a ocurrir el 2 de abril. Y el 2 de abril, les recuerdo, es una fecha clave porque entrarían, digamos, en funcionamiento todo el grueso de las tarifas de Estados Unidos versus el resto del mundo. ¿Cuáles son los escenarios entonces para el día 2 de abril? Pues básicamente son dos, ¿no? Un escenario que es un escenario bajista, un escenario negativo, al cual en el momento, por lo que está ocurriendo y como se están desenvolviendo las noticias, no le vemos por ahora una alta probabilidad. Y esto es porque se ha bajado un poco el tono, digamos, de esas reacciones tan fuertes de Donald Trump. Incluso el día de ayer, cuando Trump le dice al mercado que le va a poner una tarifa adicional del 25% a todos los que le compren petróleo a Venezuela, lo cual debería ser una noticia, pues digamos, en un entorno como el del mes anterior, hubiera sido una noticia un poco más desastrosa. Fíjense ustedes que el mercado no está reaccionando para nada mal. Entonces, pareciera ser que si él mantiene una relativa calma y por el contrario, vemos un tono, digamos, levemente, no puedo decir que un tono positivo, pero un tono un poco más espaciado, un poco que deje respirar más al mercado, pues podríamos ver un escenario alcista donde el Standard pues podría ir a buscar esa media móvil 100
recordemos que está peleando sobre la media móvil 200, pero podría ir a buscar una media móvil 100, que es una corrección de corto plazo, sobre los 5.800, 5.900 en ese rango. Ahora bien, miren ustedes que en el histograma que se presenta al lado derecho se muestran zonas fuertes, ¿no? Zonas muy, muy fuertes del Standard & Poor's, y efectivamente entonces después de la consolidación de la media móvil 200, que es estos 5.700 puntos, pues sí podríamos ir a buscar esta zona de máximos, ¿no? En el rango entre los 6.000 y 6.150. ¿Qué necesitamos para eso? Que el tono se mantenga calma, se mantenga estable, y obviamente algunos datos macro que van a venir, de los cuales vamos a hablar al final, pues no sean desalentadores para, digamos, en la evolución, para la evolución, digamos, económica, y los datos macro a nivel, pues, de Estados Unidos y de Europa también, ¿no? En el lado negativo, pues sí, ya se comprobó que el soporte es la zona de los 5.500, donde es digamos, la corrección de ese 10% del Standard & Poor's. También se ha comprobado, digamos, por estos histogramas donde muestran donde el mercado se aprieta más, donde hay muchas oportunidades de compra, donde hay más operaciones. Y desafortunadamente, si se le vuelve a poner dinamita, digamos, a todo este discurso, pues acá lo que vamos a ver es un falso positivo, una falsa esperanza, y lo que podríamos ver es tal vez una figura que se llama hombro, cabeza, hombro, y pues ahí sí iríamos a la zona baja, que es un escenario al que por ahora, como les menciono, no le vemos mucha fuerza, pero en definitiva lo tenemos que continuar observando, ¿no? Miren ustedes que tenemos, no sé, 60-70% de indicadores que nos muestran que todo está hacia la calma, que todo va positivo, pero pues no debemos olvidar que existen riesgos, y esos riesgos pues los tenemos que ir evaluando día a día. ¿Cómo ha reaccionado nuestro portafolio, digamos, a todas estas noticias? Pues es interesante también verlo. Vamos a pasar rápidamente por esta zona, donde estamos viendo el mes a mes, donde ya vemos el comparar año contra el Standard & Poor's, pero vamos a entrar, digamos, de lleno a ver qué ha ocurrido durante este mes. Pues efectivamente ustedes han visto que han habido gestores que han tenido una evolución bien negativa, digamos, contra el resto de gestores y el Standard & Poor's de manera particular. Aquí me parece notable ver cómo nuestro portafolio, digamos, resistió, y gran parte, digamos, de esta resistencia o resiliencia, mejor, del portafolio, en definitiva se lo debemos al sector salud y haber liquidado, digamos, de una manera rápida el sector de tecnología. Ahora, pues, el cauce va de manera temporal hacia el otro lado, y vamos a ver cómo nos va en la subida, ¿no? Pero nuestro portafolio, en resumen, durante este mes está perdiendo cerca de un 3%, comparado contra el resto del mercado, muy cerca al Standard & Poor's, que está perdiendo 4%, 3,5%. En lo corrido del año, pues estamos muy similar, muy cerca, digamos, a niveles máximos nuevamente, y aquí pues no hay mucho que decir, la gráfica es básicamente la misma que vimos anteriormente. Y para finalizar, no me quiero centrar en lo que hay que prestarle atención. Tenemos en un lado como los puntos técnicos claves de diferentes indicadores. En primer lugar está el indicador VIX. Recuerden ustedes que una zona en la que nos tenemos que preocupar, bueno, hoy en día estamos por debajo de 20, pero donde realmente nos tenemos que preocupar si llega a ocurrir es una ruptura más arriba de la zona de 30 puntos, mucho cuidado con eso. El petróleo, como se los mencioné, si llega a estar por debajo de los $65 el barril, señal clara de recesión, y eso obviamente animaría a todos los vendedores de acciones. El Standard & Poor's puede continuar mirando si resiste ese soporte de largo plazo, que ya es 5.500, la consolidación del nivel de la media móvil de 200 días, que es 5.700 puntos. Esos son como los puntos claves, yo creo que hay que seguir monitoreando. Y por el otro lado vienen eventos, vienen noticias que van a ser claves. Bueno, este viernes el PCE, recordemos que el PCE es un dato que a la Fed le encanta estar mirando, porque nos puede ayudar a determinar qué tan fuerte, qué tan hawkish o qué tan dovish va a ser la Fed en su próxima reunión. Es el indicador
que por naturaleza la Fed está observando para ver cómo se va comportando la inflación. Y si bien es cierto, la inflación pues se ha comportado, digamos, de esa manera, donde vamos un poco al alza, levemente al alza, pues recordemos que aquí lo más importante para mirar, y en el caso del PCE, es si llega a existir un salto, ¿no? Un número muy por fuera del esperado, y sobre todo hacia la parte alta, ¿no? Eso no solamente nos va a decir que el mercado va a tener volatilidad en el corto plazo, sino adicionalmente que la Fed tal vez tendría que cambiar su retórica. Entonces, por eso es tan importante estar mirando lo que pasa el día viernes. Viene el 2 de abril, pues ese punto de quiebre donde van a entrar supuestamente en funcionamiento todo el tema de tarifas. Vamos a ver si se puede empezar a ver escalamiento, entonces los otros países tomando medidas, Europa, China empezando a tomar retaliaciones contra Estados Unidos, bueno, Latinoamérica también, todos estos países que se van a ver afectados por el 25% adicional del petróleo. Entonces hay que prestarle atención a ese número, a esos números, pero por supuesto que aquí yo creo que lo que realmente vale la pena mirar es la retórica. Es decir, cómo va el discurso, cómo tan fuerte, cómo se pone tan duro ese discurso, o si se mantiene como cambió, parece que cambió desde el fin de semana a un escenario, sí, ok, todo el tema de las tarifas, pero no nos vamos a dar como tan duro, digamos, en términos de usted me hizo esto, yo le voy a devolver, y eso es muy relevante, digamos, para generarle calma al mercado. Recuerden ustedes que una de las cosas más importantes, digamos, para que no solamente el mercado financiero, sino yo creo que el ambiente en general se mantenga estable, es que haya consistencia primero y que no haya ese escalamiento, digamos, tan rápido y de corto plazo de un bando contra otro. Entonces es bien importante que se mantenga esa retórica, por lo menos la que vimos el fin de semana. Datos de empleo que se van a dar a conocer el dato de abril, el 4 de abril, para ver si continuamos con esos números de desempleo y ya pensando un poco en una posible recesión en el año 2026. Y el 13 de abril, anuncios importantes por parte de la Unión Europea, a ver si va a haber retaliaciones y qué tan fuertes van a ser contra Estados Unidos. Entonces tenemos un calendario lleno de eventos. Esperemos que por lo menos el mes termine bien, y fíjense ustedes que si el mes termina bien, pues básicamente lo que tendríamos es el 2 de abril como un punto, y por eso lo llamamos tanto el pivote, donde podríamos ver si continuamos con este camino hacia la calma, o si desafortunadamente vamos a ir a buscar nuevos mínimos en el Standard & Poor's 500 y en los demás indicadores. Entonces, les agradezco como siempre tomarse el tiempo para escucharnos y ver nuestra presentación. Les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima semana.